Bien, nuevamente buenas tardes con todos. Chicos, un gusto saludarlos, queridos alumnos. Vamos a tocar el tema el día de hoy acerca del crecimiento del niño. En realidad vamos a ir viendo la, cómo es el desarrollo en cuanto a la parte somatométrica, pero hay que tener en cuenta que cuando hablamos de la evaluación en el crecimiento y desarrollo del niño, estos dos términos están íntimamente relacionados. En el caso del crecimiento, habitualmente vamos a tratar sobre temas somatométricos, somatometría, es decir, dimensiones, ¿no? Dimensiones, crecimiento en longitud, ganancia de masa, crecimiento de algunos órganos. Y en cuanto al desarrollo, lo que se trata básicamente es acerca de la maduración de funciones cerebrales y de otros órganos que son vitales para el crecimiento y desarrollo del niño. Entonces, la idea de tener estos conocimientos es poder evaluar el progreso del niño en las atenciones de consulta externa o en alguna atención de urgencia, emergencia, donde también de repente puedo encontrar alguna alteración en el crecimiento del niño, identificar retrasos y anomalías en estas circunstancias y buscar que optimizarlos, ¿no? Entonces tratar de mejorar ese estado si es que tengo algún retraso o alguna anomalía. Con respecto a los factores que influyen en el crecimiento y el desarrollo del niño, definitivamente no es nada aislado, son factores que están relacionados íntimamente con este crecimiento y desarrollo. Así tenemos, por ejemplo, de los factores biológicos, podríamos hablar, por ejemplo, de la genética, ¿no? La genética que pueden traer cada niño en relación a, de repente, antecedentes familiares genéticos o también algunas mutaciones de novo, ¿no? Es decir, algunas mutaciones en un miembro de la familia por primera vez. Entonces, eso también pueden estar relacionados a cómo va creciendo y cómo se va desarrollando el niño. También está en relación la parte biológica, los factores biológicos, con el uso de agentes teratogénicos, por ejemplo, por parte de la madre, que pueden influir en el crecimiento del producto, en el crecimiento del recién nacido, en su desarrollo, todo a futuro también, ¿no? La exposición, pues, de algunas sustancias tóxicas, por ejemplo, de plomo en algunos niños, donde va a producir alteraciones en el crecimiento, en su ganancia de talla, así como otras alteraciones también en otros órganos vitales. Las enfermedades que puedan haber habido post nacimiento, ¿no? También van a tener relación con la progresión del crecimiento y del desarrollo del niño, cómo influye en ellos. Um, Luego, también en estos factores biológicos hay que tener en cuenta la maduración del crecimiento y desarrollo del niño. Ahora, la maduración puede ser una maduración física o una maduración neurológica, ¿no? Y eso se va a ir viendo conforme vamos viendo cada etapa en estos grupos etarios, que no es que pediatría solamente son niños y punto, ¿no? Ustedes saben que hay una etapa de lactantes, una etapa de preescolares, escolares y adolescencia. Eso ya lo han podido ver al inicio también de las evaluaciones, de las charlas que se le va dando y de las prácticas diarias. En cuanto a los factores psicológicos, definitivamente el entorno donde se cría un niño, la relación del apego con la familia va a tener mucho que ver con una optimización en la progresión del crecimiento y desarrollo del niño si estos factores psicológicos son positivos. Cuando uno evalúa, por ejemplo, una talla de un niño donde hay un déficit del mismo, también hay factores, por ejemplo, psicológicos, de apego, de atención, que están involucrados, por ejemplo, con
el crecimiento, que es una forma de somatométrica de evaluar al niño, ¿no? Entonces, también influye mucho en lo que es la parte psicológica. El prestar atención a señales verbales y no verbales por parte de los padres, de los cuidadores, del tutor, es muy importante para que el niño pueda, en su manifestación de algún déficit, poder actuar y optimizar estos problemas que pueda tener el niño. Y la parte social, definitivamente, ahora más que nunca, comporta, bueno, en estas últimas décadas, ¿no? Comporta un factor primordial. En épocas de muchas décadas atrás, estamos hablando tal vez en los 70, en los 60, cuando el núcleo familiar era básicamente padre, madre e hijos, el rol fundamental del manejo del niño estaba a cargo de los padres, ¿no? Aunque el padre trabajara, la madre estaba en casa, y finalmente siempre podía haber una comunicación, saber qué estaba pasando, y el padre también formar parte de esta atención. Sin embargo, ustedes saben que en estas últimas décadas, en las décadas de los 80, 90, empezó a haber también un incremento en la parte laboral de las madres. Entonces la madre no solamente se hacía cargo en parte del trabajo de casa, sino también ya empezó a trabajar afuera. Y entonces quienes quedan a cargo de los niños empiezan a ser los tíos o los abuelos, ¿no? Y por lo tanto empieza a haber un sistema de familia donde hay mucha influencia en cuanto a eh, ver las situaciones de diferentes puntos de vista. O sea, yo lo puedo ver como madre, por ejemplo, alguna situación de mi hijo y tratar de ser más recta en ese sentido, pero de repente los abuelos pueden ser un poco más permisivos y entonces se empiezan a generar algunos patrones de conducta, digamos, un poco difíciles para el niño, porque hay mucha influencia de otras personas que no son del núcleo familiar directo. Son familias, sí, pero no son el núcleo familiar directo, ¿no? Entonces, estos factores sociales también van a tener un poco, también van a influir en cuanto al crecimiento y el desarrollo de nuestros niños. Sabemos bien que el crecimiento y el desarrollo es continuo, se da desde la concepción, pero las velocidades van a ser variables. Van a ser variables por el tiempo en el que está el crecimiento del niño y también por el tipo de órgano que va creciendo. Por ejemplo, el cerebro, el mayor porcentaje de su crecimiento, sabemos que se da en los primeros años. Los pulmones a los 8 años alcanzan una estructura definitiva y si hablamos de talla o altura final, pues esta se estará alcanzando al final de la adolescencia. Entonces, hay tres fenómenos que caracterizan estos procesos, que son los cambios en magnitud, es decir, las dimensiones, tanto respecto a talla, respecto a órganos, cambio en características, es decir, conformación, nuevas células, ¿no? Perfeccionamiento de las estructuras y funciones, van adquiriendo nuevas capacidades y van haciéndose más finos, por ejemplo, en la parte del desarrollo, solamente por mencionar uno, por ejemplo, la parte motora, ¿no? Que primero el niño va gateando, luego está en la bipedestación y finalmente tiene el andar. Entonces, es importante cómo se va perfeccionando esto, tiene que ver con el desarrollo de nuevas sinapsis, de nuevas conexiones en el cerebro, que ya luego lo van a ver en la siguiente exposición. El crecimiento está entonces enmarcado desde un inicio. Vamos a tener que saber bien distinguir estos periodos, el periodo embrionario, el periodo fetal, y miren los acontecimientos importantes que van ocurriendo semana a semana, ¿no? Es importante porque vamos viendo cómo es la progresión del crecimiento y del desarrollo fetal, ¿no? En la semana 1, por ejemplo, podemos ver qué es lo que ocurre, lo más importante que ocurre, la fertilización e implantación. Entonces, acá empieza el periodo embrionario, en la primera semana, y
En la segunda semana vamos a tener un embrión bilaminar con dos capas, el endodermo y el ectodermo. Para la tercera semana ya vamos a encontrar también el mesodermo. ¿Cómo va el crecimiento? ¿No? Es una semana, la segunda semana, no es algo fijo, definitivamente lo que pasa es que se va encontrando en esos periodos de tiempo cómo se van reproduciendo las células, cómo van dividiéndose de manera tal que cada una va yendo a la formación del mesodermo, a la formación del endodermo, del ectodermo, y cada una de estas láminas también van a tener su mejora en crecimiento y en desarrollo de funciones, ¿no? Entonces, en la tercera semana ya se forman los somitas y en la cuarta semana se funden los pliegues neurales, ¿no? Empieza a formarse los pliegues neurales. Entonces hay un plegamiento del embrión ya en una forma humanoide y empiezan a aparecer yemas de brazos y piernas, yemas, ¿no? O sea, ya empieza nuevamente el desarrollo de otras regiones más del cuerpecito. Y vamos viendo cómo esa longitud que va desde el vértex hasta el coxis abarca hasta 5 milímetros. A la semana 5 hay desarrollo de nuevos órganos, placodas de cristalinos, boca primitiva, los rayos digitales en las manos ya empiezan a formarse y así va el proceso, ¿no? En la semana 6 ya hay una nariz primitiva, miren cómo va el crecimiento, ¿no? De lo que iba en la semana 4, de 4 a 5 milímetros, ahora ya se ha quintuplicado casi la longitud, ¿no? O sea, un crecimiento rápido, 21 a 23 milímetros de longitud. Y a la semana 7 hay una conformación de los párpados, a la semana 8 ya se pueden distinguir las gónadas en el periodo embrionario. Y pasamos entonces al periodo fetal, que empieza justamente en esta semana 9, ¿no? Ya tenemos una longitud ya no de 21 milímetros ni 23, sino ya de 50 milímetros, o sea, 5 centímetros. Se ha duplicado hasta un poco más, inclusive del doble, tenemos que ha ocurrido en cuanto a su longitud. Ya se puede calcular el peso de 9 gramos. Para la semana 10 ya hay se pueden distinguir los genitales externos, lo que a la semana 8 solamente era que se distinguen las gónadas. Y a la semana 20 ya tenemos el límite usual de viabilidad del feto, ¿no? Con un peso aproximado de cerca de 500 gramos y una longitud de más o menos 20 centímetros. Entonces, para la semana 25 estamos arrancando con el tercer trimestre, un peso aproximado de 900 gramos y una longitud de 25 centímetros. Y podemos decir que para la semana 28 ya el feto está con los ojos abiertos, ya se encorva en la posición fetal, baja la cabecita y un peso aproximado de 1.300 gramos y para la semana 38 empiezan a entrar a la edad de términos, ¿no? Entonces, en el tercer trimestre el peso se está triplicando y la longitud se está duplicando y eso es lo que ocurre, miren, en todo este periodo de semanas, ¿no? Entonces es rápido. Acá, claro, también tenemos que hacer notar los cambios en las proporciones corporales que existen, ¿no? Ustedes pueden ver en esta parte embrionaria, porque habla de 2 meses, o sea, 8 semanas, podemos encontrar cómo el 50% de la proporción corporal equivale a todo lo que es cabeza y cráneo, ¿no? Y el resto está conformado para extremidades y tronco, ¿no? Y vamos viendo pues cómo la proporción de la cabeza se va reduciendo en relación a la longitud del resto del cuerpo y cómo las extremidades también van teniendo una significativa alargamiento, un significativo alargamiento en relación al tronco, ¿no? En relación al tronco. El tronco todavía está acá, acá va reduciéndose el tronco para hacer elongados más en las extremidades inferiores, ¿no? Y así hasta llegar a la adultez. Entonces hay que tener en cuenta cómo es el crecimiento en el primer año, ¿no? Para que podamos un poco más o menos clasificarlos, cómo podemos ir evaluando de acuerdo a cada grupo etario. Entonces, en este primer año, es decir, en los lactantes, tenemos que tener en cuenta esto, que ustedes ya lo saben, que el peso de recién nacido puede disminuir a 10% la primera semana, ¿no?
y que a las 2 semanas de vida aproximadamente debe de recuperar o superar el peso del nacimiento. Y hay unas fórmulas que es interesante tenerlas para más o menos hacer un cálculo de cuánto debe de pesar un niño de acuerdo a la edad, ¿no? Entonces, estas fórmulas se las dejo para que ustedes las puedan tener como una tabla rápida de más o menos aproximar el peso cuando quiero calcular y no tengo forma cómo hacerlo. O si, por ejemplo, yo veo que el niño a la ectoscopía me parece que está muy delgado o me parece que está muy subido de peso, entonces poder decir cuánto de exceso está teniendo de peso y en altura cuánto de defecto o cuánto por encima de lo que corresponde está en cuanto a altura. Estamos hablando de que con esta fórmula lo que vamos a calcular es aproximadamente al percentil 50, ¿no? Esa es la idea. Sin embargo, debemos de tener en cuenta respecto a altura que ese percentil 50 no siempre va a ser igual para todos los niños, porque hay un rango, que luego lo vamos a ver en las tablas, de los percentiles que son normales en un amplio rango. Entonces, probablemente un grupo de niños, la mayoría caigan al percentil 50, pero va a haber otros porcentajes más bajos que van a caer en los extremos y dependiendo de la talla que genéticamente tengan estos niños, será su talla normal para ese niño, ¿no? Entonces, no es que es algo puntual igual para todos los niños. Ojo, no todos los niños se les coloca en el mismo percentil. Y les digo esto porque hay mucha preocupación y se deja una sensación de ansiedad a los padres que son enviados a nosotros los endocrinólogos pediatras porque no están en el percentil 50 cuando los evalúan en la consulta externa. No, señor, señora, su niño está por debajo del promedio de todos los niños. ¿Y cuánto es ese debajo? Puede ser el percentil 10. ¿No? Pero lo que no se ve es que los padres llevan genéticamente a ese percentil 10, por ejemplo, a ese niño. Y se genera una, eh, un exceso de ansiedad en los padres que quieren que el niño vaya en el percentil 50. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, por favor. Si nos parece que está yendo muy bajo, pues ver cómo es la talla genética, que también ahora la van a conocer, para que ustedes puedan definir si es que el niño está yéndose muy abajo de donde se debe de ir. Bien, ahora en ese cuadrito de acá, que justo se remarcan desde los 0 meses hasta los 12 meses, o sea, el crecimiento en el primer año, como ustedes pueden ver, en los primeros 3 meses es el aumento mayor de peso por día, ¿no? En gramos por día. Estamos hablando de 30 gramos por día. Luego, a partir del sexto mes, bueno, a partir del sexto mes ya tenemos 15 y hasta finalmente quedar más o menos estable entre los 9 a 12 meses con 12. O sea, el aumento de peso va disminuyendo con el transcurrir de los meses y el aporte calórico también va disminuyendo con el transcurrir de los meses. ¿Ya? Bueno, esto es un aumento de peso mensual aproximado. Como ustedes pueden ver, hasta los 3 meses más o menos se puede ganar hasta cerca de 1 kilo. De 3 a 6 meses aproximadamente 600 gramos, ¿no? De los 6 a 9 meses más o menos 500, poco menos de 500. Y finalmente de los 9 a los 12 meses casi 400 gramos por mes. En cuanto al crecimiento, el periodo fetal es un periodo de crecimiento rapidísimo, pero acá también, ¿no? No compara el crecimiento fetal, pero también el primer año es una velocidad de crecimiento bastante mayor que la que van a encontrar luego en toda la etapa postnatal en un paciente normal. Estamos hablando de 24 centímetros por año. 24 a 25 centímetros por año es lo que más o menos deben de crecer los niños. Entonces,
rápidamente. Si yo tengo un niño que nació con 50 centímetros, pues en el primer año, si no ha llegado a tener 74, 75 centímetros, si está por decirles en 70, algo pasa con ese niño. No está creciendo bien por alguna razón y habrá que evaluar. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Si nació con 45 y entonces era pequeño para la edad gestacional, pero 45 sí me logra subir los 25 más centímetros en el año, ha tenido una buena velocidad de crecimiento. Entonces, para eso me sirve, ¿no? Me sirve para ver, porque si yo lo veo en el gráfico, uno mide 75, el otro mide 65, uy, pero ¿qué pasó? Está muy abajo de donde debe de estar. Claro, pero ¿creció los 25 centímetros en el primer año? Sí creció. Entonces tiene una buena velocidad de crecimiento, ¿no? Entonces eso es un indicador importante de crecimiento en nuestros pacientes menores durante el primer año, ¿ya? Para que lo puedan tener en cuenta. En cuanto a otros datos importantes que deben tener en estos niños menores de un año es, por ejemplo, cómo hasta los 12 meses es el mayor incremento de volumen cerebral, ¿no? Hay un incremento constante que luego continúa, pero ya se va estabilizando casi para los 2 años, ¿no? Entonces, acá en la primera etapa, sobre todo, es donde se nota el mayor crecimiento de volumen corporal. Por eso, cuando conversábamos acerca, por ejemplo, de algunas enfermedades que tienen que ver con el desarrollo neurológico, como por ejemplo, el hipotiroidismo de diagnóstico tardío, ¿no? Cuando ya lo atendemos de manera tardía, probablemente tengamos una disminución de volumen cerebral y a ver, chicos, mil disculpas, pero he tenido un problema con la conexión, si se pudieron dar cuenta. Sí, Sí, doctora. doctora, sí. Ya, entonces me quedé en el slide. Vamos a continuar, por favor. A ver, un momentito.
Voy a tener que entrar por otra vía, ¿ya? ¿Pueden ver la pantalla, por favor? Sí, doctora, sí se ve. Sí, doctora. Sí, doctora. ¿Logran ver la pantalla? Sí, por favor. Sí, doctora. Sí, ¿verdad? Sí, Ok, doctora. entonces vamos a, Sí, vamos a doctora. ponerlo por acá. Ya, vamos a ponerlo. Sí, qué problema. Nunca me había pasado. Mil disculpas, ¿ah? Bien, vamos avanzando. Entonces estábamos en este periodo de acá. Bueno, en todo caso, creo que voy a tener que, un ratito. Ya, bueno, continuemos nomás. Bien, les decía entonces que, bueno, acá había un tema que también teníamos, una parte que teníamos que evaluar, que era cómo iba desarrollando, y les decía la importancia, por ejemplo, de algunas patologías que tenían que influían justamente en esta etapa importante de la ganancia de volumen cerebral, como enfermedades, por ejemplo, el hipotiroidismo congénito, no tratado a tiempo, ¿no? La otra situación también que ustedes deben de
Bien, queridos alumnos, bueno, tengo de verdad bastantes, como le digo, nunca había visto que pase esto, pero bueno, vamos a continuar. Nunca había tenido esta situación. Bueno, está grabándose todo, menos mal. Vamos a continuar. Voy a tratar de mantenerlo así, aunque bueno, para poder saber si es que ustedes están teniendo algún inconveniente. ¿Pueden ver la pantalla, por favor? No, doctora, ahorita no está compartiendo nada. No está compartiendo nada. Ya, Ahora ahora, sí, A ver, ahora ahora sí, sí. ahora sí. ya. Bien, gracias. ¿Está grabándose, por favor? Doctora, no está compartiendo. ¿No? No, no. Ya, entonces, a ver, vamos a bajar esto. Comparta nuevamente. Sí estaba compartiendo, sino que Sí, dejó de compartir. sí. ¿Lo ven, por favor? Sí, doctora. Ya, vamos Sí, doctora. avanzando entonces ahí. Bien, entonces les comentaba pues que era importante también conocer el tiempo de sueño porque eso nos va a permitir saber si es que algo está pasando con nuestro paciente, ¿no? O sea, el tiempo de sueño es importante. ¿Duerme mucho su niño? ¿Cuántas horas duerme? Van a hacer preguntas, por ejemplo, que nosotros haremos a los padres de familia cuando vayan con los niños, ¿no? Entonces, si vemos que es un niño que duerme mucho, probablemente no se esté alimentando bien, va a tener problemas con el peso, va a tener problemas con el estímulo, ¿no? También que es importante para su desarrollo. Acá es importante tener en cuenta, por ejemplo, en la parte de los lactantes, siempre los padres también van a preguntar, ¿y a qué edad le van a empezar a salir los dientes? Entonces tenemos que dividir que los dientes primarios y los dientes secundarios. Como estamos hablando de los menores de 1 año, entonces tendremos que ver que los incisivos inferiores empiezan a aparecer entre los 5 y 7 meses de edad. Luego van a aparecer los superiores y esta va a ser un poco la cronología de 7 a 10 meses, de 8 a 11 meses, en los incisivos laterales, ¿no? Y luego van a empezar a salir los caninos, o primero van a salir los primeros molares, luego los caninos y finalmente los segundos molares. Y la edad de caída, pues de una vez aprovechemos, más o menos se van a dar para la etapa escolar. Es lo que marca la caída. Ahora, acá, por ejemplo, a veces es importante cuando vean en el tema de caída para la etapa de los escolares, cuando se caen muy pronto, las piezas dentarias también debe hacernos sospechar que puede haber algún adelanto de la edad del hueso, algún adelanto del desarrollo puberal, ¿no? Y hay que estar atentos a ello, por favor, ¿ya? Y bueno, luego vienen los dientes secundarios que van a empezar a aparecer más o menos también para la edad escolar, ¿no? Para la etapa escolar. Ahora voy a tener que avanzar un poco más rápido porque me ha retrasado lo demás. Sin embargo, vamos a ser puntuales con las cosas que necesitamos. En el segundo año, lo que va también a marcar es que la velocidad de crecimiento ya no es tanta como en el primer año de 25 centímetros por año. Acá puede ser más o menos de 10 a 12 centímetros al año, casi van a crecer la mitad, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que en el desarrollo físico empieza la parte, bueno, van a tener una disminución de la velocidad de crecimiento, pero van a tener un poco de independencia, porque empiezan a tener el movimiento solos, el caminar, el coger, el lenguaje, el desarrollo motor y del lenguaje nos marca esta etapa del segundo año. Todavía sigue habiendo un crecimiento del volumen del cerebro, pero no como al inicio, sin embargo se mantiene el crecimiento y a partir recién de los 2 años se estabiliza. Va a haber crecimiento, pero también va a haber mielinización. Y como ustedes pueden ver, el tiempo de horas de sueño se reduce. De lo que estábamos más o menos hablando de 13 a 17, se reduce y queda más o menos en 13, ¿no? Ya no vamos a tener ese rango hacia arriba, con pocas horas de sueño en el día, o sea, todavía hacen un poco de siesta, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos para los niños de 1 a 2 años.
Ya para este grupo de preescolares entre los 2 y los 5 años, también va a seguir reduciendo lo que es la ganancia de peso diario. Miren, ¿no? De lo que era 30 gramos al día en los primeros meses, ya ahora es 6 a 8 gramos por día. El crecimiento por mes puede ser entre 170 a 200 gramos por mes. Y en cuanto al crecimiento, de 2 a 3 años, más o menos crecen 8 centímetros por año, y a partir de los 3 años hasta la etapa prepuberal aproximadamente 6 centímetros por año, ¿no? Es lo que va a ocurrir. Sigue un poco el freno del crecimiento somático, ya no crecen mucho, ¿no? El encefálico también ya se estabiliza un poco, y tenemos la velocidad de crecimiento, que ya lo he mencionado. La ganancia de peso aproximadamente puede llegar a ser de 2 kilos por año. Y acá hay un tema muy importante que debemos de evaluar en esta edad, que es la adiposidad de rebote temprana. El término de adiposidad de rebote temprana lo que nos indica es una ganancia de peso rápida en los niñitos a partir de esta edad, porque esto nos puede generar un riesgo de obesidad adulta, y no solamente obesidad, sino otras enfermedades metabólicas, ¿no? Y corresponde a esta parte en el gráfico. No sé si pueden ver la flecha, espero que la puedan ver, por favor, la flecha de las curvas. Estoy en la curva de las niñas, del Sí índice se de ve, masa doctora. corporal. Ustedes ven que hay una, sí se ve, gracias, Feder. Ustedes ven que hay una caída primero en la curva, que se forma como una J, ¿no? Es como una J abierta. Entonces, la idea es que entre estos 3 a 5 a 6 años hay una caída, una reducción de este índice de masa corporal, porque luego van a empezar con el crecimiento esto a irse elevando. Igual en los varoncitos. Cuando ocurre este incremento, esta J se pega para la edad de 2 años, se pega para la izquierda, entonces tenemos lo que se llama la obesidad de rebote temprano, ¿no? Y eso es muy, digamos, es muy peligroso para el niño, porque sí es un factor donde se va a mantener de manera sostenida este exceso de peso para la talla. Y eso es un factor riesgoso para enfermedades, para síndromes metabólicos en los niños, ¿no? En la etapa preescolar, ¿qué es lo que marca? Bueno, el niño tiene la energía máxima, la necesidad del sueño va a reducirse de 11 a 13 horas, como ustedes pueden ver. Hay que tener en cuenta que a los 3 años ya casi tienen los primeros 20 dientes primarios los niños. También empiezan a tener una agudeza visual 20/30 primero, luego 20/20 para los 4 años. Es importante hacer estas evaluaciones en estas edades, son las primeras evaluaciones oftalmológicas que se hacen a los niños para ver cómo están. Y en cuanto al desarrollo, al crecimiento del cerebro, se incrementa el área cortical y todavía pueden haber algunos cambios en el volumen, ¿no? Luego viene esta etapa del crecimiento de los escolares, que corresponde entre los 6 y los 11 años. Acá empieza a ver las definiciones de autoestima, empiezan a buscar la aceptación de los maestros, de los compañeros de clase y de otros adultos que no necesariamente son los padres, ¿no? ¿Cómo es el crecimiento acá en los niños escolares? Bueno, en cuanto al peso, más o menos van a ganar entre 3 a 3 kilos y medio de peso por año. La velocidad de crecimiento hasta antes que empiecen la pubertad va a ser aproximadamente 6 centímetros por año, que puede ser entre 5 y 7 los rangos. Y el perímetro cefálico va a crecer 2 centímetros durante todo este tiempo. La mielinización continúa hasta la adolescencia, alcanzando un pico para la sustancia gris de 12 a 14 años. En esta edad hay que tener en cuenta esto también, la pérdida de los dientes de leche, aproximadamente a los 6 años. Si yo encuentro que una preescolar está perdiendo dientes, algo está pasando. El estado nutricional, un adelanto de la pubertad, algún proceso infeccioso, alguna mala atención de esa preescolar, algo debe de estar pasando. ¿Ya? Porque lo normal es que sea en esta época. Por eso es que ustedes tienen que conocer lo normal. Porque si estos cambios
se dan en otras épocas, entonces ustedes tienen que alertarse, va a ser una alerta de decir, acá algo no está bien y hay que ampliar los estudios, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos con los niños escolares de 6 a 11 años. Y luego después de ellos viene la adolescencia. Bueno, en la adolescencia van a haber cambios rápidos de tamaño, de forma, fisiología corporal. Y es importante acá que las hormonas están en el despertar y juegan un rol muy importante, ¿no? El crecimiento es sigmoideo, o sea, primero hay digamos, disminución, una pequeña frenada en el crecimiento para luego arrancar en el estirón puberal de acuerdo al estadio puberal en que se encuentren las niñas o los niños. Tener en cuenta que el estirón puberal es responsable del 15% del logro de la talla adulta y que el pico de velocidad de crecimiento en las niñas puede ser de 8 centímetros por año hasta 10 cuando están justo en el estirón y de los niños de 10 hasta 12 cuando están también en el estirón. Es importante que ustedes conozcan los estadios de maduración de Tanner, ¿no? El estadio número 1 en las niñas, no hay desarrollo de botón mamario, no hay tampoco desarrollo de vello púbico, y en el varón tampoco hay desarrollo de vello púbico, y el volumen testicular corresponde a 3 centímetros cúbicos, y eso se mide con un orquidómetro. Y en cuanto a la longitud del falo, puede ser hasta 2.5 centímetros, 3 centímetros, en realidad es para tenerlo en cuenta, ¿no? Menos 2.5, no, 3 centímetros es acá. En cuanto al estadio 2, empieza a aparecer el botón mamario en las niñas y a nivel del pubis puede haber vellitos delgados en forma de pelusas. Entonces acá, en el estadio 2, no se palpa glándula mamaria, lo que se palpa solamente es el botón mamario. Y en los niños empieza a haber un incremento, ya el volumen testicular es de 4 centímetros cúbicos. Vellitos empiezan a hacerse gruesitos. Eso que era pelusas, delgaditos, empiezan a ser gruesitos, igual que en el varón, que pasaron de pelusas a ser gruesitos. Y el volumen testicular ya lo podemos encontrar en 10 centímetros cúbicos. En el estadio 4, estamos hablando ya, perdón, solamente para que luego lo remarquemos. En este estadio 3 es que la niñita empieza a crecer más rápidamente, el varoncito no. Por eso es que la niñita tiene, de la misma edad, tiene un poco más de talla que el niño mayormente, ¿no? En el estadio 4 ya hay un incremento de la glándula en sí y se forma inclusive un doble contorno porque la zona de la areola genera un contorno y la zona de la glándula genera otro contorno por su crecimiento. Y ya el vellito se va haciendo, ¿sí? Hola. Doctora. Doctora, disculpe, no está compartiendo nada. ¿Desde qué hora? Hace más o menos unos 30 segundos, 35. Ya, a ver. A ver, chicos. ¿Qué problema? A ver, vamos a hacerlo nuevamente. ¿Pueden verlo, por favor? Sí, ahora sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Bien. Gracias, gracias, chicos. Denme una manito, por favor, porque no sé qué está pasando acá con el internet. Bueno, les decía que en el estadio 3 las niñas agarran mucha velocidad y por eso aparentemente son más altas que los varoncitos de su propia edad también, ¿no? En el estadio 4 ya empieza la menarquia en las niñas y, o sea, la primera menstruación y se empieza a reducir la velocidad de crecimiento. Al contrario que el varoncito, que va a tener un incremento, acá va a ser el estirón puberal en este estadio 4 en el varoncito.
y estos ya son estadios prácticamente de adolescentes que ya completaron su ciclo de crecimiento de caracteres sexuales secundarios. Esto es para ver lo mismo, básicamente, ¿no? Cómo se relaciona la velocidad de crecimiento, la menarquia, el desarrollo de las mamas y el desarrollo del vello púbico. Estas son las edades de las niñas y esta es la forma como va la velocidad de crecimiento. La parte más alta va justo en el estadio 3, porque esto es 2, 3, 4 y 5. Va en el estadio 3. Y el estadio 4 viene la menstruación. En los varoncitos, 2, 3, 4. En el estadio 4 empieza la velocidad, el estirón puberal. Y en las niñitas, la velocidad de crecimiento, como ustedes pueden ver, más o menos ya va terminando entre los 14 y los 15 años, a diferencia del varoncito, que más o menos va terminando en los 16 años, ¿no? Entonces, eso es importante también para que sepan. Estas son algunas características que hay que tener en cuenta en la adolescencia, ¿no? Por ejemplo, el desarrollo puberal entre los 10 y 13 años, más o menos van a estar en el estadio 1 o 2. Entre los 14 y 16 años ya pasan del estadio 3 al 5 casi, y ya acá hablamos prácticamente como si fueran un desarrollo de un adulto, ¿no? Cómo es el crecimiento somático en la adolescencia temprana, va a depender si es niño o niña, va a depender en qué edad del estadio puberal crece, como ya hemos podido ver. La composición corporal, cómo va cambiando entre los 14 y los 16 años, ¿no? Y luego la reducción del crecimiento para la adolescencia tardía, a partir de los 17 años, ¿no? Cómo va también cambiando sus características de sexualidad, el interés sexual, que van avanzando en algunas características y hasta finalmente consolidarse su identidad sexual para los 17 años, ¿no? La parte cognitiva, la preocupación por sí mismo, cómo es la parte familiar, ¿no? Que tratan un poco de ver la independencia, se inicia la independencia en esta etapa, hasta lograrse en algunos casos ya a partir de los 17 años, ¿no? La relación con los compañeros, la relación con la sociedad, también son datos que hay que tener en cuenta. Quería mostrarles, quedando pocos minutos en realidad para que entre también la doctora, quería mostrarles, por ejemplo, las técnicas de medición que son importantes que ustedes consideren también, porque no es medir igual con 1 centímetro que medir con un estadiómetro, ¿no? Entonces, bueno, estos datos de longitud ustedes los van a poder revisar, no hay ningún problema, pero acá lo importante es cómo debo de medir, por ejemplo, a un niño de 1 año y medio. Pues hasta los 2 años deben de medirlo echado, ¿ya? No que yo lo mido parado, lo ideal para que sea significativa esa medida es que sea echado hasta los 2 años. Estamos hablando de niños que pueden estar en bipedestación, niños sanos y todo lo demás, ¿no? Pero si yo tengo un niño con una parálisis cerebral infantil y ya tiene 4 años, pues definitivamente de repente no lo voy a poder parar, así que tendré que hacerle medición de longitud, no de talla. Y en cuanto a la talla, esta es la forma como se debe de parar a un niño. Los talones pegados a la parte posterior, la región glútea también pegada al estadiómetro, la espalda también recta y la mirada de frente. Esa se llama la posición de Frankfurt y es la que se utiliza, ¿no? Acá el dispositivo movible para poder hacer la medición exacta. Eso es lo que se usa para la medición de la talla. Otra cosa importante, lo que les decía, ¿no? Me preocupa porque no está en el percentil 50. Bueno, pero si la talla genética me da otro percentil, entonces tampoco no voy a esperar que mi niño o mi niña estén por encima de esos percentiles. Ahora, si hay una talla baja familiar, bueno, habrá que estudiar si es que hay algún problema con los padres y si no, simplemente es una talla baja familiar sin ninguna connotación de enfermedad. ¿Cómo se halla la talla genética? Se halla de esta manera, queridos alumnos. Se mide la talla de los padres. Hay otras formas también, pero bueno, estas son las que mayormente usamos los endocrinólogos. La talla del padre más la talla de la madre se divide entre 2 y dependiendo si es niño o niña, si es niño sumaré 6.5 centímetros y si es niña restaré 6.5 centímetros. Esta talla final que yo obtenga va a ser denominada mi talla genética o talla diana, que también con ese término la pueden encontrar. Y va a tener unos rangos de más 5 menos 5 centímetros
entre los cuales se va a poder mover mi niño o mi niña, ¿ya? Entonces es importante que ustedes sepan cómo se saca, porque si no, no van a poder ubicar en el gráfico y saber si el niño o la niña está creciendo bien. Estos son los gráficos que se utilizan de niños de 2 a 20 años, ¿no? Antes de los 2 años se utilizan los de la OMS, pero a partir de los 2 a 20 años se utilizan de la CDC. Entonces, si por ejemplo yo tengo que mi niña tiene una talla genética de 1,55 m, es decir, está en el percentil 10 esa talla genética, pero tiene 4 años, a ver, tiene acá 4 añitos y mide 95. Entonces yo le digo, uy, no he medido, no he visto la talla genética todavía. Le digo, uy, señor, señora, su hijita, mire, está en el percentil 10 y a ella le corresponde tener 1 metro. Tiene 5 centímetros de déficit. Se van a preocupar como no tienen idea. Entonces, antes de llegar a esa conclusión, vean la talla genética que le corresponde a esa niña. Miden al papá, miden a la mamá y les sale que ella va para el percentil 10. Entonces, tranquilos, ella está dentro de estos rangos, que es normal, de acá hasta acá es normal, va por este carrilito, este percentil, porque ustedes le dan esa talla genética como papá. Entonces los padres se van a quedar tranquilos, ¿no? Y bueno, habrán otras preguntas más y yo cómo puedo potenciar, en fin, que crezca más, pero no van a estar con la angustia de pensar que su niña o su niño, su niña en este caso, tiene un problema con el crecimiento. El otro gráfico que se utiliza es el del índice de masa corporal, que también se utiliza para los niños y niñas a partir de los 2 años. En esta zona amarilla estamos encuadrando todo lo que es sobrepeso, percentil 85 hasta el percentil 94, y por encima del percentil 95, obesidad. Igual, 85 a 94, estamos hablando de sobrepeso, y por encima estamos hablando de obesidad. Entonces, si yo tengo un niño que está en la curva de sobrepeso, tendré que buscar qué factores me están llevando a que esto ocurra para evitar que me pase al área de obesidad. O si tengo una niña que me está en límite para el sobrepeso, tratar de motivar a los padres para que no llegue a eso, apoyándolos en el tema de la nutrición y apoyándolos, indicándoles los ejercicios más adecuados para la niña, ¿no? Estos son los gráficos de velocidad de crecimiento que también se utilizan cuando quiero si ya veo que algo está pasando con la talla de un niño o una niña, entonces trataré de ver si es que es acorde para su edad. Estos son las edades y estas son las velocidades de crecimiento que se miden en este rango, niñas y niños, y acá van a estar los percentiles, percentil 3, 10, 25, 50, 75, 90, 97. Si yo tengo que mi paciente está cayendo por debajo del percentil 25, eso es anormal. Entonces eso me debe preocupar. O claro, también si se excede, ¿no? Del percentil 97. Algo puede estar pasando. De repente hay un tumor productor de hormona de crecimiento, algo puede estar pasando y hay que mirar. Para ver velocidad de crecimiento, los niños deben ser evaluados cada 3 meses en lactantes y cada 6 meses en mayores de 1 año. ¿Ya? Otros indicadores que ustedes también tienen que considerar cuando se evalúa crecimiento son los segmentos corporales. Ya ustedes habíamos visto cómo iba mejorando la relación, por ejemplo, de cabeza con tronco y luego las extremidades, ¿no? Entonces, esto es importante, saber cómo es el segmento superior, que se mide la talla sentado en el niño, ¿no? La cabeza y el tronco se mide del vértex al isquio, y el segmento inferior, que tiene la dimensión desde la distancia de la sínfisis pubiana hasta el piso, medido de pie el paciente, ¿no? Entonces, esta relación debe ser de 1.7 para recién nacidos. En menores de 10 años puede ser más de 1 esa relación del segmento superior, porque tienen más segmento superior que segmento inferior. A los 10 años ya se equipara y en mayores de 10 años pueden tener más segmento inferior que el segmento superior, ¿no? O sea, las extremidades se alargan un poco más.
La brazada también es otro parámetro somatométrico que utilizamos para ver crecimiento. Cuando algún crecimiento no nos queda muy conforme, por ejemplo, si son muy pequeños, entonces se hace la medición de la brazada, que es medir la distancia entre los extremos de los dedos más largos de ambas manos con los brazos en extensión. Entonces, acá lo que debemos de buscar es que durante la infancia y la niñez temprana esta medida es menor que la talla. O sea, los bracitos son un poco más cortos en los más chiquitos. Se iguala más o menos a los 10 años en niños y 12 años en las niñas, y finalmente la brazada puede ser discretamente superior que la talla, ¿no? O sea, un poco más que la talla. Estos son para el peso y el cálculo del peso para la talla o índice de masa corporal. En menores de 2 años ya les he mencionado que es peso para la talla, y en mayores de 2 años es índice de masa corporal, ¿no? Y lo otro que habíamos visto, la velocidad de crecimiento, que se sacaba con una fórmula, talla actual menos la talla anterior en centímetros, sobre la edad actual menos la edad anterior en años, y eso nos daba los centímetros que había crecido en ese tiempo, que, como les digo, debe de ser en 3 meses en los lactantes y 6 meses en los niñitos más grandes, ¿no? Entonces, eso era lo que quería mostrarles a respecto del crecimiento en los niños, como es la parte de somatometría, qué datos necesitamos tener para conocer bien cómo están creciendo los niños, y algunos datos en particulares, porque como por ejemplo son el tiempo de sueño, lo que es el desarrollo de los dientes y también en lo que es el desarrollo puberal. Muy bien, chicos, les pido las disculpas del caso, por favor.